Buenas, estamos en la primera clase de filosofía del lenguaje y vamos a estudiar el origen del lenguaje, ¿no? El origen del lenguaje escrito y del lenguaje como tal. Obviamente cuando hablamos del origen hablamos de los sumerios, que son una de las primeras civilizaciones de la historia, ¿no? No digo la primera porque ya está puesta en discusión esa tesis, ¿no? Bien, nosotros tenemos sistemas de escritura que surgieron originalmente y hay sistemas de escritura que nacieron como adaptaciones de otros sistemas de escritura. Los sistemas de escrituras que no dependieron de otros son el egipcio, el sumerio, la escritura cuneiforme, el chino y el jeroglífico maya. Todas las otras, y el arameo, ¿no? Todas las otras sistemas de escritura dependieron de estos. Nosotros tenemos como primer vestigio de escritura lo que son los tokens, que significa fichas. Esto se da a partir de el 8000 a.C. Los tokens eran una especie de óvulos de piedra en los cuales se ponían fichitas y se marcaba en la parte superior del tokens la cantidad de fichitas que habían adentro, y eso significaba una herramienta de contabilidad para saber cuántas ovejas tenía el pastor o cuántos granos habíamos cosechado. Bueno, básicamente eso era el tokens, que en el 3500 se convierte en pictograma, ¿sí? Ya el token deja de ser un óvalo, comienza a ser una plataforma plana de arcilla en la cual con una cuña se cifra una imagen. Esa imagen obviamente es una representación del hecho. Por ejemplo, se dibujaba un pie con cuña y ese pie significaba caminar, por ejemplo, ¿no? Después se inclinó hacia arriba el dibujo, pero se seguía haciendo de esa manera. Nosotros entonces ahí tenemos pictogramas. Recuerden que picture significa imagen, ¿no? Entonces el pictograma significa dibujar la imagen que se quiere representar. Es una representación mimética, naturalista, del hecho a representar o de la cosa a representar en este caso, ¿no? Bueno, había tablillas ovoides, huecas, en Nusi, en el actual Irak, que contenía 49 guijarros, tokens, que sirven para la contabilidad de los números, y con la escritura cuneiforme empieza la contabilidad, pero sobre todo la letra, ¿no? Ahí tenemos el paso del pictograma, de una imagen de las cosas, a un ideograma. Es decir, el ideograma tiene que ver con idu, significa concepto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pasamos de una representación de la imagen de la cosa a una representación conceptual, ¿no? A algo más abstracto con respecto a la imagen, ¿no? Eso es el ideograma, que después, cuando se hace más abstracto, se va a convertir en un fonograma. Es decir, al principio se dibuja la imagen tal cual es, luego se abstrae esa imagen y uno se queda solo con el concepto. Por ejemplo, el concepto de caminar ya no va a escribirse fielmente con respecto a lo que es un pie, y luego van a tomar los fonemas, es decir, los sonidos de las letras para articular sonidos con otros sonidos y así construir diacríticos, ¿verdad? Bien, una de las palabras más importantes de la cultura acadia y sumeria es la palabra ser, ¿no? Que va a ser de las palabras más importantes de la historia, ¿no? De la filosofía y de la ciencia. Bien, la palabra ser originalmente significa ser y también significa palabra. La, el, el compuesto, por ejemplo, ka-me-en, significa caminar, ¿sí? Es un compuesto fonofórico, es decir, solo el sintagma me solo agrega un fonema, porque el sintagma me
en el sumerio y en el acadio no tiene contenido. Es decir, es totalmente indiferenciado, ¿no? Y eso es algo muy característico, no solo del sumerio y del acadio, sino también de la filosofía. Es decir, el ser no es un predicado real, no es un contenido, ¿verdad? O sea, no, el concepto de ser no le agrega contenido al concepto, no le añade contenido al concepto. Eso lo dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, pero es fiel a lo que es, ¿no? El ser. Bien, por ejemplo, Gameen, Gameen Men significa casa del rey, pero utiliza el conectivo me, pero no le agrega. El me no le agrega ni le quita, ¿no? al concepto de casa del rey. Ga significa casa y en significa rey. Entonces, Gamen significa casa del rey, pero el me solo es un fonema, no tiene contenido. Es decir, cuando ustedes lean me en los sumerios y en los acadios, no van a leer contenidos, es solo un fonema. ¿Qué significa esto de que la palabra me no tenga contenido, no agregue contenido? Que el ser como tal, para los acadios, no existe. Solo existen las cosas. Este universal o este concepto abstracto que daría cuenta de la existencia de las cosas no existe como concepto. Solo existen las cosas singulares. No existe el concepto de todas las cosas en su totalidad, digamos, ¿no? En su conjunto. Esto es muy, muy curioso por lo que después va a decir Kant también, ¿no? Kant va a decir, existen las cosas materiales, no existe el conjunto de todas las cosas materiales que viene a ser el mundo. Existen los fenómenos psíquicos, no existe el conjunto de los fenómenos psíquicos que viene a ser el alma. Existe la totalidad de los fenómenos físicos y psíquicos, no existe el conjunto, el absoluto que une los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos dentro de la idea de Dios como absoluto, ¿no? El ideal de la razón. Esto significa, existen las cosas, no la totalidad de las cosas juntas como concepto, como idea. Bien. O sea, el ser no es un predicado real. Esto está muy bien en los sumerios. La tabla Me de los destinos, por ejemplo, que aparece en el poema Enuma Elish, marca, por ejemplo, que se crea con la palabra. Lo que habíamos visto en clase una vez, con la palabra se puede crear, aunque no es la palabra misma una creación, digamos. No existe la palabra, pero a través de la palabra se crean cosas. Es decir, la palabra es aquel instrumento que no existe, pero que hace existir, de alguna manera, ¿no? Esto es, bueno, bien significativo. Y también tenemos la palabra fundación. La palabra fundación en acadio es temen. Temeion, temen significa mejilla o fundación, ¿no? Temen en sumerio y temen en acadio. Por ejemplo, te gumuru significa morada o vivienda. Curiosamente, la palabra temen va a derivar en el griego, ¿no es cierto? Esta palabra temen, que es fundación, va a derivar en el griego como temenios. Temenios, que significa bosque sagrado, témenos, que significa territorio de la corona, territorio consagrado, territorio apartado, cortado, separado, ¿no? Temno, cortar, dividir, mutilar, incluso significa matar, ¿no? Temno. El dios Terminus es el dios romano que delimita los territorios. Cuando, por ejemplo, vos te comprabas una casa, vos delimitabas o separabas la casa del vecino de la tuya a través de piedras.
esas piedras eran consagradas al dios Terminus. Acá termina mi casa y comienza la tuya, ¿no? En griego ese joros viene de joristos, de horizonte, de cortar, ¿no? Hay una familiaridad acá. Bien, temnein significa concluir, temno significa cortar, territorio cortado, apartado. Pero significa matar. ¿En qué sentido? En que el paso del ideograma, del paso del pictograma al ideograma, hay un corte, porque el ideograma se queda solo con la forma, con el concepto, pero prescinde ya de la imagen sensible, ¿no? En el pictograma hay una imagen sensible de la cosa que está volcada como mímesis, como imitación o como representación en la arcilla o en el jeroglífico, por ejemplo. En cambio, ya el ideograma es solo conceptual, ya hay un abstracto, ya hay un concepto que se quedó con la esencia, con la idea, con el concepto, pero ya no representa fielmente la cosa, la imagen de la cosa. Entonces, de alguna manera es un corte, es un recorte de la materialidad, de la imagen sensible que aparece en el pictograma, a una conceptualidad abstracta que aparece en el ideograma. En el fonograma ya no se corta solo la imagen sensible, sino que además se prescinde del concepto. O sea, fíjense ustedes cómo del paso del pictograma al ideograma hay un recorte formal, y del ideograma al fonograma hay un recorte conceptual, con lo cual al final el fonograma es una flatus vocis, es una simple palabra y nada más que una palabra que no tiene contenido, que no tiene imagen, ¿sí? Entonces temno significa cortar. ¿Y qué es cortar? Matar. ¿En qué sentido se mata? Que se quita a la cosa del contexto de su existencia. La existencia es concreta, la existencia es material, la existencia es circunscrita a una situación, a una historicidad, a una biograficidad, a una sensibilidad. Lo que hace Temno, que es Temen, la fundación, justamente Temen en sumerio y acadio, y Temno en griego, es fundar una representación, en el caso del ideograma conceptual y en el caso del fonograma puramente gramatical, del ser de las cosas, habiendo quitado el concepto de la vida de la cosa. O sea, a la cosa viviente se le quita la vida, entre paréntesis, para poder conceptualizarlo. Por ejemplo, yo, si ustedes me describen con mis manos, con mis piernas, con mi ropa, con mi color, con mi tamaño, con mi textura, bueno, ustedes van a describir a un ser vivo. Ahora, si ustedes me conceptualizan, dicen animal, racional y político. Bien, ahí ya no está mi vida. En ese concepto ya no cabe mi singularidad. Cabemos todos, pero ¿a costa de qué se universaliza el concepto? A costa de la singularidad existencial de los fenómenos concretos. En este caso, ustedes tienen que prescindir de mi existencia concreta para poder conceptualizarme, para poder generalizar un concepto abstracto prescindiendo de la existencia concreta. Entonces, vamos a caracterizar esto, ¿no? En el pictograma hay un reflejo existencial de la imagen viviente del fenómeno de la cosa. En el ideograma ya hay una representación abstracta y conceptual que ya puede ser universalizada, por ejemplo, en un sistema de escritura, y en el fonograma hay una universalización sin contenido. Es una universalización que no tiene ni existencia concreta, ni sensibilidad, ni imagen, ni movimiento, ni historicidad, ni representación conceptual. Es una representación puramente arbitraria o puramente funcional, utilitaria a los fines de articular un sistema gráfico, un sistema de escritura, pero que prescinde de la conceptualidad. Esto ya lo vamos a trabajar mucho, pero quiero que quede claro esto entonces, ¿no? Temen,
Por ejemplo, Temen, que es fundación, es fundar la universalidad prescindiendo de la particularidad. Por eso es el territorio de una corona, es un territorio apartado, es un territorio cortado. ¿Qué significa cortado? Arrancado de la situación concreta del pueblo, cortado, separado de la cotidianidad, de la vivencia del pueblo acadio o sumerio, consagrándolo a una misión abstracta, espiritual, inmaterial, que prescinde de alguna manera de las vivencias del pueblo. Bueno, así como el Temen es el territorio consagrado a una vivencia cortada de la singularidad y de la peculiaridad de la situación concreta, la fundación de un concepto es paralela a esta prescindibilidad que tiene el templo de las coyunturas sociales, económicas y políticas, digamos, del pueblo. Prescinde el tebno, es decir, el mutilar, el cortar del término o del concepto. El concepto prescinde de la imagen y el término prescinde del concepto. Entonces vamos viendo cómo acá hay una especie de ir ganando en abstracción y en universalidad, pero perdiendo en contenidos. Bueno, eso lo habrán visto ustedes en lógica, que los conceptos tienen dos propiedades, ¿no? La extensión y la comprensión. Cuando gana un concepto en extensión, es decir, en universalidad, pierde en comprensión, es decir, en contenido. Este fenómeno de ganar en extensión y perder en comprensión le vamos a llamar tebnocracia, es decir, la capacidad de ir cortando, de ir segmentando y de ir separando partes de la cosa para ir ganando en universalidad, matando la cosa dentro de su vivencia concreta. Bueno, esta es la lección que queremos transmitir como una filosofía del lenguaje en los sumerios. Muchas gracias y volvemos enseguida.